Hola crocheteras, ¿cómo están? Bueno, como lo indica mi gorrito de fiesta y mi matasuegras, que nos suena, estamos súper felices hoy en Auyama Crochet porque llegamos a los 100.000 suscriptores. Como que no me cabe la cifra en la cabeza todavía de la cantidad de gente que es 100.000 suscriptores. Y no tengo más que darle las gracias a todos los que alguna vez le han dado a suscribirse a Auyama Crochet. Gracias por confiar en mis tutoriales, por admirar mi trabajo y bueno, por regalarme un poquito de su tiempo para aprender juntos a tejer. Bueno, y les cuento que vamos a hacer un reto crochetil para celebrar estos 100.000 suscriptores. El reto va a consistir en tejer este saco, jersey, suéter, en cada país tiene un nombre diferente. Yo le voy a decir saco, que es como le he dicho toda mi vida, pero bueno, ya saben lo que significa para ustedes. Y bueno, aquí está la parte de adelante. Bueno, esto va a quedar así un poco más ajustado, con el cuello bandeja. Sí, bandeja. Y las mangas un poco en mariposa, no van a quedar tan ajustadas. Confíen en mí, va a quedar muy bonito. Hoy solo pude tener lista la primera parte, la parte de adelante, pero la próxima semana va a estar todo completo por la parte de atrás y vamos a aprender también a hacer los bordes para el cuello, las mangas, etcétera, para que ya nos quede súper bonito. Tienes un mes para tejerlo, un mes. El próximo 8 de junio, lunes, será el sorteo. El premio son 3 ovillitos del color con el que estoy tejiendo este saco, que me parece un color precioso, y su respectiva aguja. También voy a incluir una pequeña sorpresita preparada por mí. Y este premio se va a multiplicar por 3, o sea, va a haber 3 ganadoras, así que tú puedes estar entre las posibles ganadoras, no dejes de participar. ¿Y cómo puedes participar en el sorteo? Primer paso, tejer conmigo aquí paso a paso este saco. 2, tienes que publicar la foto o en mi perfil de Facebook, o en Instagram, o en Twitter. Cada foto va a recibir un número y tienes que darme 24 horas para darte un número, ¿vale? Porque yo como, duermo, esas cosas de los seres humanos, así que 24 horas para darte un número. Y si no has recibido el número en esas 24 horas es porque yo no he visto tu foto, porque la tienes protegida por cuestiones de privacidad o no me llegó o lo que sea. Entonces me intentas contactar por otro medio, ¿vale? Porque yo voy a estar súper pendiente, pero a veces por cosas de seguridad y privacidad yo no puedo ver todas las fotos. Entonces 24 horas para recibir un número y si no lo recibes me contactas por alguno de los medios. Abajo están todos los enlaces donde puedes publicar las fotos y contactarme. Y el tercer paso, que es el más bonito, tienes que acompañar tu foto con una frase de cómo aprendiste a tejer. Pues no sé, me enseñó mi abuelita, aprendí con tus videos de YouTube, me enseñó mi mamá, aprendí en el colegio, no sé, una pequeña frase contando un poco tu primer contacto con el crochet, porque sé que todos tenemos una historia muy bonita de cuando aprendimos a tejer. Y no es más, esos son los 3 pasos y ya el resto es esperar al 8 de junio cuando va a ser el gran sorteo millonario. Vamos a empezar por la parte de abajo, vamos a ir subiendo, luego vamos a hacer las mangas unidas, no nos separamos, luego vamos a hacer el cuello y luego empezamos la parte de atrás, que la vamos a terminar la próxima semana. Vamos con esta primera parte del tutorial. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son hilo delgado en cualquier material. Yo recomiendo un tipo de hilo delgado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros más o menos. Puede ser de cualquier material, de algodón, de lana. Esta es una fibra algodonada con la que yo voy a trabajar. Y bueno, pues algodón si lo queremos más para climas cálidos
y lanita si queremos que abrigue un poco más. Yo recomiendo un hilo delgado, pero podemos trabajar con el hilo de cualquier grosor porque vamos a trabajar sobre medidas. Entonces si queremos más delgado o más grueso, podemos hacerlo. Si vamos a trabajar con este tipo de hilo, nos vamos a gastar unos 400-500 gramos de material. Si usamos otro tipo de hilo, vamos a ir a la etiqueta y a fijarnos en este dibujito que casi siempre traen, el dibujito de un suéter, saco, como ustedes le llamen, y aquí nos dice, para la talla 42 necesitamos tantos ovillos, en este caso 9. Entonces nos vamos a fijar en la etiqueta del hilo que compremos y a guiar con este dibujito para comprar la cantidad de ovillos necesaria. Necesitamos un ganchillo acorde al hilo que vamos a usar, en mi caso, como les dije, es de 4 milímetros. Y como siempre necesitamos tijeras y aguja de lana. Vamos a empezar con el ancho de nuestra prenda. Entonces, yo recomiendo medir el ancho de nuestra cintura, o más bien de nuestras caderas, porque queremos que quede un poco holgado. Entonces, vamos a empezar con un nudo deslizado, ponemos la parte larga por encima de la parte corta del hilo y lo seguimos introduciendo por aquí abajo. Ya tengo mi nudo deslizado, aquí inserto el ganchillo, ajusto al tamaño de mi ganchillo y vamos a empezar a hacer cadenas múltiplo de 16 hasta alcanzar el ancho deseado. Muchos se preguntarán por qué múltiplo de 16 y la razón es muy sencilla. Es que cada onda de estas, que va a ser el motivo de nuestro saco, cada onda ocupa 16 puntos, 16 cadenas. Entonces por eso necesitamos hacer el ancho inicial con cadenas múltiplo de 16. Aquí tengo por ejemplo 16 cadenas, esto sería para una muñeca, pero voy a seguir haciendo múltiplos de 16 hasta alcanzar el ancho deseado. Los múltiplos de 16 son, 16, 32, 48, 64, 80, que fue el ancho que yo utilicé, 96, 112, 128 y 144. Creo que ya no necesitamos saber más múltiplos de 16, pero si quieres hacerlo más ancho, pues le sigues sumando 16 cadenas. Lo que les digo, hacemos cadenas múltiplos de 16 hasta que alcancemos el ancho más parecido al que deseamos. Cuando alcancemos el ancho deseado en cadenas múltiplo de 16, vamos a hacer aquí 3 cadenas extra. No importa las que hayamos hecho antes, ahora vamos a hacer 3 cadenas extra. 1, 2 y 3. Y ahora en la cuarta cadena, desde el ganchillo, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un medio punto alto. Para hacer el medio punto alto, enlazamos una vez, insertamos el ganchillo en esa cuarta cadena, salimos y nos quedan 3 aritos. Los atravesamos todos juntos. Este sería mi primer medio punto alto y voy a seguir haciendo medios puntos altos en todas las cadenas hasta completar esta primera fila, hasta llegar al otro lado. Bueno, ya tenemos la primera fila, ya llegué aquí hasta el final haciendo medios puntos altos y ahora para la siguiente fila voy a hacer 2 cadenas al aire, giro el trabajo y voy a identificar las barriguitas de los puntos de la fila anterior, esos 2 aritos que tengo ahí como unos ovalitos. Solo vamos a trabajar en los aritos de atrás, el de adelante lo voy a dejar sin trabajar. Entonces, estas 2 cadenas me valen como primer medio punto alto, entonces ignoro la primera barriguita porque digamos ya la tengo trabajada y sigo a la siguiente, donde como les dije, solo vamos a trabajar medio punto alto en el arito de atrás. En
engancho, me quedan mis 3 aritos para medio punto alto y atravieso. Sigo al siguiente punto, solo voy a trabajar en el arito de atrás, aquí atrás, y hago medio punto alto. Y así sigo haciendo medio punto alto solo en los aritos de atrás hasta llegar al otro lado. Muy bien, aquí ya estoy llegando al final de esta segunda fila. Si nos fijamos, aquí me queda una barriguita por trabajar y luego las cadenas que había hecho en la fila anterior para tomar altura. Entonces voy a hacer un medio punto alto en la última barriguita y luego un medio punto alto en la segunda de esas cadenas que me vale como un medio punto alto. Entonces aquí en esta barriguita, solo en el arito de atrás, como veníamos haciendo, ahí medio punto alto. Y ahora el último en la segunda cadena de la fila anterior. A veces no es fácil encontrar esas cadenitas, pero bueno, ahí están, es solo contarlas, introducir el ganchillo ahí y hacer nuestro medio punto alto común y corriente. Y aquí ya terminé mi segunda fila, ya tengo 2 filas de mi saco. Ahora vamos a la tercera fila donde ya vamos a empezar a hacer las ondas. Empezamos con 2 cadenas al aire que nos van a valer como un primer medio punto alto. Giramos el trabajo y aquí no voy a hacer nada en el primer punto porque digamos ya lo tengo trabajado con esas primeras cadenas. Entonces paso al siguiente, al segundo, y ahí voy a hacer medio punto alto en toda la barriguita usando los 2 aritos, el de adelante y el de atrás. Ahí hacemos un primer medio punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, nos saltamos un punto de abajo y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo, salimos, atravesamos primero los 2 primeros aritos y después los 2 siguientes. Y ahí ya tenemos nuestro punto alto. Recordemos, nos saltamos un punto en la parte de abajo. Hago otra cadena al aire, me salto un punto abajo y en el siguiente punto alto. Muy bien, ahora otra cadena al aire, me salto un punto abajo y en el siguiente voy a hacer un punto alto doble. Sé que mucha gente le tiene un poquito de miedo al punto alto doble, pero es muy fácil. Aquí vamos. Enlazamos una vez, enlazamos 2 veces, insertamos el ganchillo en donde queremos trabajar, en este punto, enganchamos y salimos. Vamos a atravesar los aritos de 2 en 2. Primero los 2 primeros, después los 2 siguientes y después los 2 últimos. Y aquí vemos que ya se nos está formando la onda. Esta ya es la parte más alta de la onda. Vamos a hacer una cadena al aire, me salto un punto de abajo y en el siguiente voy a hacer otro punto alto doble. Enlazo 2 veces, inserto el ganchillo, salgo y atravieso de 2 en 2. 2, 2 y 2. Ahora voy a hacer una cadena al aire, me salto un punto y vamos a empezar a bajar. Punto alto en el siguiente punto, cadena, me salto un punto, punto alto. Es como un espejo de lo que veníamos haciendo al otro lado. Ahora cadena, me salto un punto y ahora voy a hacer 3 medios puntos altos seguidos.
me salto un punto y medio punto alto, medio punto alto y medio punto alto. Y ya terminé mi primera onda. Vamos a hacer otra onda para que ya nos queden bien claras y luego ya seguimos solitos. Hacemos una cadena, nos saltamos un punto y punto alto. Cadena, me salto un punto y punto alto. Cadena, me salto un punto y punto alto doble. Atravieso de 2 en 2 estos aritos, cadena y otro punto alto doble, me salto un punto, cadena, me salto un punto, punto alto, cadena, me salto un punto, punto alto, cadena y 3 medios puntos altos seguidos. Me salto un punto y 1, 2 medios puntos altos y 3 medios puntos altos. Ya tengo mi segunda onda facilísima. Entonces recordemos, las ondas empiezan en los medios puntos altos y luego 2 puntos altos, 2 puntos altos dobles, 2 puntos altos y nuevamente los medios puntos altos. Y así seguimos haciendo ondas hasta terminar nuestro trabajo, nuestra tercera fila. Aquí ya estoy llegando al final de mi tercera fila y cuando estemos llegando al final, después de hacer los 2 puntos altos de bajada, vamos a ver que solo nos quedan 2 barriguitas y las cadenas del principio de la fila anterior. Entonces aquí hacemos, después del último punto alto, una cadena al aire, medio punto alto en la última barriguita, o sea, me salto una barriguita y en la siguiente, medio punto alto, y luego medio punto alto en la segunda cadena de estas del principio de la fila anterior. Ahí está, en la segunda cadena, nuestro último medio punto alto. Si nos damos cuenta, al final y al principio de las filas con ondas, solo tenemos 2 medios puntos altos y en medio tenemos 3 medios puntos altos. Bueno, para la siguiente fila vamos a hacer 2 cadenas al aire que nos van a contar como el primer medio punto alto, giramos el trabajo, nos saltamos el primer punto que ya está trabajado y en la siguiente barriguita vamos a hacer un medio punto alto. Ahora directamente en el hueco vamos a hacer un medio punto alto y seguimos haciendo medios puntos altos en las barriguitas y los huecos, barriguita, hueco, y cuando lleguemos a estos 3 medios puntos altos, pues en las 3 barriguitas. Y con esto vamos a ir integrando la onda a nuestro tejido. Aquí ya estoy llegando al final de la cuarta fila, ya hice el último hueco de esta última onda y me queda la última barriguita y las 2 cadenas de aquí del principio. Entonces, medio punto alto en la última barriguita y medio punto alto en la segunda cadena de la fila anterior.
Muy bien, ahí está, y así terminé mi cuarta fila. Ahora para la quinta fila empezamos con 2 cadenas que valen como el primer medio punto alto, giro mi trabajo, ignoro la primera barriguita y en la siguiente voy a empezar a trabajar como en la segunda fila, solo en las barriguitas de atrás. Medio punto alto en los aritos de atrás, perdón. Los aritos de atrás de las barriguitas. Muy bien, pues aquí ya vamos a terminar esta quinta fila. Trabajo en la última barriguita y luego en la segunda cadena de la fila anterior. Y así termino esta quinta fila. Ahora vamos a ver la sexta fila, que ya es la última de la serie, y luego vamos a seguir repitiendo la serie hasta alcanzar la altura deseada para nuestro saco. Entonces, para la siguiente fila vamos a hacer las ondas un poco al revés. Si aquí empezamos por la parte más bajita, las ondas de la sexta fila van a empezar por la parte más alta, van a bajar y luego a subir. Entonces, hacemos 4 cadenas al aire para empezar nuestra sexta fila. Giramos nuestro trabajo. Este primer punto ya está trabajado con esas 4 cadenas, así que seguimos al siguiente, donde vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos 2 veces, insertamos el ganchillo, atravieso los 2 primeros aritos, después los siguientes 2 y los 2 últimos. Y ahí ya tendría los 2 puntos con los que empieza la onda. Ahora, cadena al aire, nos saltamos un punto en la parte de abajo y empezamos a bajar. Punto alto, cadena, me salto un punto, punto alto, cadena, y aquí seguirían los 3 medios puntos altos seguidos, tal y como los hicimos en la otra onda. Entonces, me salto un punto y medio punto alto, medio punto alto y medio punto alto. Aquí ya tengo mis 3 medios puntos altos y aquí ya vamos a subir como subíamos en las ondas de la tercera fila. Lo único que cambia es el principio de la fila, de resto las ondas las hacemos igual. Entonces, cadena al aire, me salto un punto y punto alto. Y así seguimos haciendo ondas, como ya sabemos, hasta llegar al final. Bueno, al final de la sexta fila vamos a terminar la onda también en su punto más alto. Entonces, aquí subí con mis 2 puntos altos, como siempre, cadena al aire, punto alto doble en la última barriguita disponible, punto alto doble, y ahora en la segunda cadena, otro punto alto doble. Recordemos que las ondas, las filas de ondas, siempre se terminan con 2 puntitos juntos, ya sea 2 medios puntos altos o 2 puntos altos dobles, como en este caso. Al principio y al final siempre hay 2 puntos. Bueno, pues y aquí ya terminamos nuestra serie. Ahora lo que nos queda es seguir repitiendo esta serie hasta alcanzar la altura de nuestro saco. Más o menos entre 37 y 43 centímetros vamos a parar. Aquí para hacer otra nueva serie haría 2 cadenas al aire, giro mi trabajo y empiezo como en la primera fila. Medio punto alto,
en cada barriguita o hueco disponible. He ido repitiendo la serie de 6 filas una y otra vez hasta alcanzar mi altura deseada. Vamos a procurar terminar, digamos, la altura, el cuerpo de nuestro saco en una fila de medios puntos altos, la que está después de unas ondas. Cuando hayamos llegado a ese punto, vamos a hacer la primera manga. Para las mangas también vamos a hacer cadenas múltiplo de 16 que más se acerquen a 40 centímetros. Entonces, empezamos 16 cadenas, 32, 48, las que sean, hasta alcanzar más o menos 40 centímetros. Vale, pues yo para esta manga hice 64 cadenas, que es un múltiplo de 16, siempre múltiplo de 16, y lo más cercano que podamos a 40 centímetros. Entonces, voy a dejarlas aquí separadas un momento, mis cadenas múltiplo de 16, mis 64 cadenas. Y me voy a ir al otro lado, a la otra esquina, donde voy a hacer el mismo número de cadenas con un nuevo hilo. Traemos un hilo diferente al hilo con el que estamos trabajando. Puede ser de otro ovillo o del otro extremo del ovillo. Lo enganchamos aquí en esta esquina, dejamos un cabito que luego vamos a camuflar y aquí hago el mismo número de cadenas que hice al otro lado, en mi caso 64. Vale, esta es la cadena número 64 y esto lo voy a dejar, este segundo hilo, por aquí suelto y voy a retomar el del otro lado, que era, digamos, mi hilo principal. Aquí vuelvo a introducir el ganchillo, retomo mi tejido principal y aquí voy a hacer 3 cadenas extra. Y en la cuarta cadena desde el ganchillo voy a hacer un medio punto alto. Este sería el comienzo de una manga. Y aquí seguimos haciendo medio punto alto en cada cadena disponible hasta llegar al cuerpo de nuestro saco. Aquí ya hice un medio punto alto en cada cadena disponible. Este sería la primera fila de la manga. Aquí ya llegué al cuerpo nuevamente y en el cuerpo, como tenemos una fila de medios puntos altos abajo, buscamos las barriguitas de atrás y ahí hacemos medio punto alto. Seguimos trabajando esta misma fila para darle continuidad y ya que la manga quede integrada a nuestro tejido. Aquí solo las barriguitas de atrás, esto sería como una segunda fila de nuestra serie principal. Vale, pues aquí ya llegué al otro extremo del cuerpo, ya me están esperando las otras cadenas para la otra manga y aquí sigo trabajando medios puntos altos. Buscamos la primera cadena, estas cadenas están al revés mirando para el otro lado, pero bueno, ahí trabajamos sobre ellas. Esta sería la primera, aquí la segunda y así seguimos con esta otra manga hasta llegar a la última cadena donde tengo el marcador. Y aquí, como ya integramos estas cadenas al tejido principal, ya podemos cortar nuestro hilito secundario. Vamos a cortar un hilo bastante largo que luego vamos a camuflar y a rematar bien para que esa cadenita no se nos deshaga, esa última cadena. Aquí ya quito mi marcador y listo, ya me queda esa segunda manga integrada al tejido. Lo que hemos hecho es lo siguiente para que me entiendan. Este es el cuerpo que ya les había mostrado y al lado y lado hemos tejido una fila de medios puntos altos, que es la primera fila de cada manga. Y esa misma fila se ha integrado también con el cuerpo de nuestro saco.
Bueno, y ahora que tengo ya mis mangas súper integradas al tejido, vamos a seguir con nuestra famosa serie. Recordemos, esta es como la segunda fila, así que ya me tocaría hacer la tercera, que son ondas. Mi última onda del cuerpo empezó en la parte alta, así que esta va a ser una onda que empieza en la parte baja, justo como la tercera fila que hicimos al principio. 2 cadenas, giramos el trabajo y aquí ya empezamos en el segundo punto a hacer nuestra onda. Aquí vemos la importancia de contar bien las cadenas de las mangas para que a la hora de llegar al cuerpo las ondas nos coincidan con las ondas que ya habíamos hecho en filas anteriores, que nos queden exactamente iguales. Entonces es muy importante contar múltiplo de 16 las cadenas de las mangas. Y así nos va quedando nuestro saco, nuestras mangas, ya con esa fila de ondas que empezamos a hacer. Lo que les digo, seguimos repitiendo nuestra serie, la serie de 6 filas que aprendimos al principio, solo que ahora la base es un poquito más larga, incluye las mangas, pero seguimos yendo y viniendo de la misma forma y seguimos subiendo hasta que la altura de la manga esté entre 17 y 20 centímetros, terminando en solo una fila de medio punto alto, en la fila de medio punto alto que va después de las ondas. Aquí vamos a dividir el saco en dos, esta ya sería mi parte de adelante terminal. Bueno, crocheteros, espero que les haya gustado la primera parte de este tutorial. Recuerden que la segunda parte, o sea, la parte de atrás del saco y el cuello y las mangas, etcétera, la veremos la próxima semana. Tienes un mes para tejer este saco. Recibiré fotos hasta el 7 de junio, que es un domingo, y el lunes 8 de junio vamos a hacer el gran sorteo millonario aquí en vivo y en directo, como hicimos el pasado sorteo. Así que mejor que empieces ya y que la próxima semana solo te quede terminarlo. Y no más, crocheteros, de verdad, muchísimas gracias a todos los 100.000 suscriptores. Bueno, ya son 100.000 y un poco más. Muchísimas gracias a todos, y no solo a los suscriptores de YouTube, sino también a los de Facebook, Twitter, Instagram, a todos los que leen el blog, bueno, y a toda la gente que me ha apoyado desde el principio o recientemente. A todo el mundo le estoy muy agradecida por no sé, por crear entre todos esta comunidad crochetera tan bonita. Bueno, y yo ya me voy porque voy a llorar un poquito, así que mejor me voy. Los quiero muchísimo, un abrazo muy fuerte para todos y muy buen crochet. Un abrazo.